Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a continuar con nuestros estudios acerca del Espíritu Santo. Y como lo mencionamos ayer, pues vamos a continuar, no sé hasta cuánto tiempo, pero lo que sí es seguro de que nos llevará, muchísimo tiempo, porque hablar del Espíritu Santo es el tema más importante de hoy en día en la iglesia. Para obtener el poder del Espíritu Santo y no solamente conocerlo, sino cómo tener una vida continua de obediencia. El viernes estudiamos cuando nuestra benignidad y bondad reflejan a Cristo, pero también hay obstáculos para el crecimiento de la bondad y la benignidad de nosotros. Ese es el título de hoy, un poco largo. Obstáculos para el crecimiento de la bondad y la benignidad de nosotros. Y como lo vimos el viernes, después de haber recibido el amor, la misericordia, la gracia, la bondad y el perdón de Dios, no tenemos justificación para tratar a otros con desdén o desprecio. Si la persona que podría condenarnos con todo el derecho y con toda la razón nos trata con bondad, no tenemos justificación alguna para no hacer lo mismo con los demás. Ahora, volviendo a la benignidad y la bondad, resulta que estas dos virtudes no crecen en un corazón ingrato, porque la gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho en nosotros es la motivación para actuar con bondad hacia los demás. Ni la benignidad ni la bondad crecen en un corazón egoísta, porque ambas están interesadas en el bien del otro, y el corazón egoísta solo está interesado en su propio bienestar. El corazón egocéntrico conoce un mundo y solamente es el suyo. Ahora, déjenme compartirles una historia que ilustra la manera en que vivimos. Una mujer esperaba un coche en un aeropuerto a que llegara a su hora de embarcar. Entró en la tienda del aeropuerto, escogió un libro, compró una bolsa, un paquete de galletas y buscó dónde sentarse. Y estaba muy absorta, muy metida en el libro, cuando vio que el hombre que tenía al lado, con todo descaro, sacaba una galleta de la bolsa que estaba entre las dos. Y ella simuló no percatarse para evitar una escena. Ella seguía leyendo, comía las galletas y miraba el reloj, mientras el hombre a su lado seguía comiéndose las galletas. Y a medida que pasaban los minutos se irritaba cada vez más pensando, si no fuera tan educada, le pondría un ojo morado a este hombre descarado. ¿Cómo se está comiendo mis galletas? Y por cada galleta que ella sacaba, él sacaba otra. Y cuando solo quedó una, se preguntó qué haría él. Y con una sonrisa en la cara y una risa nerviosa, el ladrón sacó la última galleta y la partió por la mitad. Y le ofreció a ella una parte mientras se comía la otra. Y ella se la arrebató mientras pensaba, ay, qué descarado es este hombre y qué grosero, pues no ha mostrado el menor agradecimiento. Pero la mujer nunca había sentido tanta rabia y enojo, y suspiró aliviada cuando la llamaron para embarcar. Recogió sus cosas, fue hacia la puerta, negándose a volver a mirar al ingrato ladrón, a ese hombre. Subió al avión, se hundió en su asiento y buscó el libro, y casi había terminado. Al buscar en el equipaje, dio un grito de asombro. Ahí ante sus ojos estaba su bolsa de galletas. Sí, estas son las mías. Ella respiró profundamente. Entonces las otras eran las suyas y él trataba de compartirlas conmigo. Pero fue demasiado tarde para disculparse. Se percató con tristeza de que era ella la grosera, la ingrata y la ladrona. ¿Se entendieron? En la historia, el caballero había sido amable, gentil, generoso y bondadoso, pero como la señora no contaba con toda la información,
pues llegó a una conclusión equivocada y pronto descubrió que era ella la que se había comportado de forma ingrata. A veces nosotros evaluamos las acciones de los demás sin tener toda la información, juzgamos mal las circunstancias y por lo tanto ni siquiera podemos ver el corazón bondadoso de la otra persona que estaba tratando de ser generoso con nosotros. Un corazón airado tampoco podrá experimentar esas virtudes compasivas. De hecho, la ira es lo opuesto a la amabilidad, la gentileza, la generosidad y la bondad. El corazón airado no puede ser amable, gentil, generoso ni bondadoso. Y notemos cómo la carta a los Efesios nos permite ver esto que acabamos de decir. Dice en Efesios 4:31 al 32, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ahora, si somos analíticos, nos damos que un verso antes, en el contexto, nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que encabeza el entristecer, el contristar al Espíritu Santo? La amargura. En este pasaje, primero hay un llamado a eliminar la amargura, la ira, el enojo y los gritos. Y luego hay un llamado a ser bondadosos y compasivos. Pero lo segundo no puede estar presente, o sea, la bondad y la compasión, sin haber eliminado lo primero. La ira tiene que irse para que la bondad pueda surgir. La bondad y la benignidad tampoco crecen en un corazón endurecido, porque para ser amables, generosos y bondadosos con otros, necesitamos experimentar compasión por la necesidad de ese otro. Y solo un corazón sensibilizado por el amor de Dios puede sentir el dolor del otro. En toda la historia bíblica, la persona que mejor ejemplificó la benignidad y la bondad fue obviamente la persona de Jesús, quien siempre puso las necesidades de los demás por encima de las suyas. Tanto es así que dejó su gloria para venir a compartir nuestra vergüenza. Cristo modeló la bondad y la benignidad de manera excepcional, pero al mismo tiempo enseñó la necesidad que tenemos de reflejar dichas virtudes. Ahora, número 1, la benignidad y la bondad como estilo de vida. Cuando el Señor Jesucristo predicó el Sermón del Monte, no traía una nueva enseñanza, más bien estaba enseñando una mejor interpretación de lo que ya estaba revelado y un mejor estilo de vida consistente con el fruto del Espíritu en nosotros. Pongamos mucha atención a sus palabras en el Evangelio de Mateo, Mateo 5, 43 al 48. Jesús dijo, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ese es un llamado a la bondad. Y luego sigue diciendo, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y ese es un llamado a imitar a Dios. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Así es como luce la verdadera bondad. Y dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, pues ¿qué recompensa recibirán? Así luce el egoísmo. ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? Esta es una advertencia contra la bondad falsificada. ¿Acaso no hacen eso los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Ese es un llamado a reflejar el carácter de Dios. Ahora, a la hora de vivir, la persona bondadosa se pone en el lugar del otro, ve y siente las necesidades de ese otro, como cuando Jesús alimentó
a las multitudes hambrientas, primero espiritualmente y luego las alimentó físicamente. Número 2, la persona bondadosa siente el dolor del otro, como cuando Jesús sintió el dolor de Marta y María, hasta fue a llorar frente a la tumba de Lázaro. Número 3, la persona bondadosa quiere ayudar al otro, como cuando Jesús se apareció a los discípulos después de que habían trabajado toda la noche en el lago de Galilea y no habían pescado nada, y les ordenó que tiraran las redes al otro lado, y se llenaron tanto de peces que las redes comenzaron a romperse. Jesús fue en su ayuda. Número 4, la persona bondadosa quiere descargar de peso al que está cargado, como cuando Jesús invitó a las multitudes a venir a Él, a todos los que estaban cargados y cansados, porque Él les daría descanso. Número 5, las personas bondadosas están dispuestas a perdonar el pecado del otro, como cuando Jesús se paró frente a la mujer que fue encontrada en el acto de adulterio y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más, en Juan 8, 10 al 11. O como cuando Jesús ya nos ha perdonado más de 70 veces 7 a cualquiera de nosotros, y aún así decide perdonarnos una vez más. ¿Te das cuenta de la bondad de Dios? Número 6, la persona bondadosa prefiere ser herida antes que herir al otro, como cuando Jesús cenó la oreja del soldado que Pedro había cortado en el huerto del Getsemaní, sabiendo que ese mismo soldado, junto con otros, lo llevarían a ser interrogado para finalmente ser Jesús, herido y muerto en una cruz. Y número 7, la persona bondadosa está dispuesta a ser interrumpida sin airarse, como aquel día en que Jesús se retiró con sus discípulos a descansar y fue interrumpido por una gran multitud a la que hizo sentar en el suelo para darles de comer. A nosotros nos molestan las interrupciones, pero Cristo les daba la bienvenida al verlas como una oportunidad que el Padre preparaba para él. Y hay dos ejemplos. En Mateo 9:22, cuando una mujer que había estado sangrando por 12 años interrumpió a Jesús cuando estaba hablando con Jairo, el oficial de la sinagoga que acudió a él porque su hija estaba al borde de la muerte. La mujer tocó el manto de Jesús, interrumpió su conversación con Jairo y Jesús, en lugar de enfadarse, se volvió hacia ella y al verla le dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. O en otra ocasión, cuando Jesús hablaba con una mujer y fue interrumpido nuevamente por alguien de la casa de Jairo, quien se acercó a ellos diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió: no temas, cree solamente y ella será sana. En Lucas 8, 49 al 50. Porque la bondad de Dios está dispuesta a ser interrumpida sin airarse. Lo que otros percibieron como una interrupción y una molestia, Jesús lo vio como una oportunidad para ministrar. Esto se debe a que la benignidad y la bondad cambian la forma en que interpretamos los hechos. Y grábate muy bien esto. Número 1, una interpretación se convierte en una ocasión para ministrar a otros. Pero no puedes dar lo que no tienes. Recuerda lo que vimos ayer. El conocimiento se comparte, pero lo que tenemos dentro, el espíritu, se imparte. Eso es ministrar a otros. Número 2, una ofensa es una oportunidad para perdonar. Si lo escuchaste, una ofensa es una oportunidad para perdonar. Y número 3, una molestia
se utiliza para descargar, quitarle la carga a los hombres y mujeres que están cargados. Ahora, el punto número 2, nuestros actos de bondad serán recompensados por Dios. ¿Lo escuchaste bien? La versión de Lucas del Sermón del Monte, que probablemente sea un sermón predicado en una ocasión diferente a la relatada por Mateo, dice así, en Lucas 6:35. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Nuestra bondad hacia otros, especialmente hacia nuestros enemigos, será recompensada. Pero como hemos dicho antes, la razón principal para exhibir tal comportamiento es que Dios es bondadoso, incluso con los ingratos y perversos. Pero ¿cuántos de nosotros no éramos perversos antes de recibir salvación? Mas su bondad vino a nosotros con salvación en medio de nuestra perversidad. El libro de Proverbios también nos enseña que nuestros actos de bondad serán recompensados cuando dice en Proverbios 11:17, tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. La Nueva Biblia de las Américas traduce este pasaje de la siguiente manera: el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. ¿Y cuál es el bien que se está haciendo a sí mismo? Pues que se está preparando para recibir las recompensas que Dios ha prometido para aquellos que actúan con bondad. Nuestras buenas obras están diseñadas para dar testimonio de la bondad de Dios para aquellos que no creen al considerarlas, y que lleguen a creer y glorifiquen a Dios en el día de la visitación, como dice Primera de Pedro 2:12, o como dice Mateo 5:16, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero si no sucede, nuestras buenas obras serán parte del testimonio contra ellos en el día del juicio, como nos enseña la carta a los romanos, cuando dice en Romanos 12:20-21, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Romanos 12:20-21. Una vez más, nuestro llamado a reflejar el carácter de Dios como lo hizo Cristo es la razón principal para desear la benignidad y la bondad y toda otra virtud que constituye el fruto del Espíritu. Ahora pon mucha atención aquí, porque hoy siento la necesidad de que oremos, porque el título de mañana nos va a confrontar. ¿Mm? Escucha muy bien estas preguntas. 2 preguntas que cada uno de nosotros debemos hacernos. Número 1, si fuéramos Cristo, sí, ¿qué haríamos por el otro? ¿Sí escuchaste? Si fuéramos Cristo, ¿qué haríamos por el otro? Número 2, si el otro fuera Cristo, ¿qué haríamos por él o por ella? O mejor aún, si el otro fuera Cristo, ¿qué no haríamos por él? Esta última pregunta es importante porque el Evangelio de Mateo registra las siguientes palabras de Cristo cuando Él nos da el barómetro, o sea, de cómo seremos juzgados cuando Él venga con todos los ángeles del cielo a juzgar a todas las naciones, en Mateo 5:31-40. Y en el verso 40 de Mateo 25, escucha las palabras de Cristo. Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. ¿Pero cuáles cosas?
visitar al enfermo, visitar al que está preso, cubrir las necesidades del que tiene frío, que tiene hambre, el que tiene sed. Ese es el verdadero fruto del Espíritu, la bondad y la benignidad mostrada al prójimo. Pero ¿cuántas veces solamente nos enfocamos en decir, y digo decir entre comillas, que amamos a Dios, que lo adoramos, y estando encerrados muy cómodos, cubriéndonos de la lluvia, hablando de lluvia en estos tiempos, y nosotros que estamos a campo raso solamente con mallas sombras? No lo digo para sentirnos orgullosos, ay, pobrecitos de nosotros, y Señor, mira el sacrificio que estamos haciendo. No, lo digo para que tomemos conciencia todos. ¿Qué sucede con la gente necesitada? Ayer fuimos a una hermosa familia, con una hermosa familia en una comunidad fuera de Valle de Santiago, Ranchos Unidos, una familia humilde que uno de ellos tuvo un accidente y el ver la tristeza, la cara de desolación, eso conmueve, nos debe de doler la situación de los demás. Por eso que Dios nos ayude a través de su Espíritu a reconocer su bondad infinita en nuestras vidas y a cultivar y reflejar esa bondad y benignidad en medio de una generación torcida y perversa. De la misma manera y con la misma gracia que Cristo Jesús lo hizo con nosotros y que lo sigue haciendo con nosotros. Ahora, ¿cuál será el título de mañana? Hemos visto hasta ahora que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y mañana toca la fidelidad. Solo te dejo con esta pregunta. Escucha bien. ¿Qué es y qué implica la fidelidad para ti y para mí? ¿Qué es y qué implica la fidelidad para ti y para mí? Mañana el título, Dios, créelo, que mañana nos va a desnudar espiritualmente el alma. Cuando la fidelidad es la única respuesta lógica a un Dios fiel. Pero vamos a orar y que Dios nos ayude a identificar nuestros obstáculos personales que podemos tener cada uno de nosotros, que están impidiendo el crecimiento de la bondad y la benignidad de nosotros. Por eso el título, obstáculos para el crecimiento de la bondad y la benignidad de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por enseñarnos que la benignidad y el amor solo pueden venir de ti. Como en aquella ocasión cuando alguien te dijo, maestro bueno, y tú lo interrumpiste y le dijiste, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es nuestro Padre, mi Padre que está en los cielos, porque tú estabas en un cuerpo terrenal en la tierra, y todo lo que está en la tierra, no hay nada bueno, Señor, solamente es tu Espíritu que mora ahora en nosotros en la tierra, el único que nos enseña la bondad y la benignidad de Dios. Señor, muéstranos, Señor, como tu palabra lo dice, que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios porque todos buscan lo suyo propio. Se olvidan de las necesidades de los demás. Nos olvidamos de que hay gente a nuestro alrededor necesitada, como esa familia hermosa de Ranchos Unidos, solamente como ejemplo, porque hay miles de familias a nuestro alrededor, pero cerramos el puño. Como Santiago dice, que si vemos a nuestro hermano tener necesidad, pero no le damos lo que necesita, pues entonces somos hipócritas, como también lo dice Juan, en primera de Juan 3, 17 y 18. No podemos decir solamente que vamos a orar cuando tenemos los recursos para ayudarles en sus necesidades.
Señor, que hoy tu Espíritu Santo penetre con esa espada de dos filos y nos desmenuce el alma y el espíritu, que nos discierna, que nos separe, que nos divida el alma del espíritu, para poder entender tu bondad y benignidad y tu amor, porque tu esencia es el amor. Tú mismo lo dices en Primera de Juan 4:8, que el que no ama es porque no ha conocido a Dios. ¿Y cuántas veces presumimos, nos sentimos orgullosos, danzamos, cantamos, aplaudimos, lloramos, brincamos, pero dentro de cuatro paredes, para que otros nos vean cuánto amamos a Dios? Pero ¿por qué no lo demostramos afuera, en los hospitales, en las comunidades, en los hogares necesitados, donde está la verdadera necesidad? Y no que no haya necesidad en la iglesia, claro que la hay, pero es la necesidad de salir afuera y reflejar tu amor. Como una vez lo dijo un predicador hace muchos años, Jesús prometió estar donde hubiera dos o tres, pero muchas veces Él está en nuestras reuniones cómodas, complacientes, dentro de cuatro paredes, pero está en medio como Él lo prometió, pero mirando hacia afuera, hacia los necesitados. Que podamos entenderlo y que lo pongamos por obra, Señor. Hoy toca el corazón de cada hombre, de cada mujer, y que nos demos cuenta que nuestros días están contados en la tierra. Como dice el Salmo 90:12, enséñanos a contar el término de nuestros días para que traiga a nuestro corazón sabiduría y entendimiento. Porque vivimos cómodos, complacientes, buscando el éxito y la prosperidad del mundo, pero sin enfocarnos en lo eterno, cuando todo lo material es efímero y en un soplo tú lo puedes disipar, como dice tu palabra, pero no hacemos tesoros en el cielo como tú lo ordenas. ¿Y cómo es hacer tesoros? Pues es a través de las almas ganadas para tu reino, predicarles el evangelio, pero con el poder del Espíritu Santo, como tú nos lo enseñaste ayer cuando saliste de la prueba, de la tentación, del desierto, donde el mismo Espíritu te llevó, pero saliste fortalecido y empoderado del Espíritu. Y lo primero que hiciste fue ir a la sinagoga, ir a donde estaba la necesidad. Y lo primero que mencionaste fue: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para pregonar libertad al oprimido, sanidad a los quebrantados, predicar el año agradable del Señor. Esa es nuestra misión de cada uno de nosotros. Que volvamos, Señor, a tener esa intimidad contigo, a orar, a platicar contigo, ser sinceros, sin utilizar tonos de voz fingidos, que cuando oramos contigo hasta cambiamos el tono de voz pensando que te vamos a tocar las emociones. ¡Ay, excelentísimo, Señor! Cuando tú conoces lo podrido que está en nuestro corazón, Señor, cuando lo que buscas es sinceridad en cada uno de nosotros. Hoy yo te ruego, Señor, que nos toques, empezando conmigo, que sienta lo que tú sientes, como cantábamos ayer, que tú vivas en cada uno de nosotros, que podamos sentir lo que tú sientes, que podamos oír lo que tú oyes, que podamos ver lo que tú ves, y que podamos amar como tú amas, Señor. Y que comencemos contigo para poder amar al prójimo y podernos amar a nosotros mismos. Que no invirtamos el orden como el mundo lo hace, que primero nos tenemos que amar nosotros para poder amar al prójimo y amarte a ti. Cuando tú lo dices a la inversa en Mateo 22:37-40, que primero es amarte a ti, amar al prójimo, y como consecuencia nos amaremos a nosotros. Danos luz y entendimiento en este día. Te lo rogamos, Señor. Abre nuestros ojos, como aquel hermoso himno. Abre mis ojos, Señor, porque queremos ver a Cristo. Y solamente es a través de tu Espíritu Santo. La promesa cumplida
que tú nos has dejado de parte del Padre. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.